Hoy vamos a hablar nuevamente del fideicomiso, atendiendo a la mayoría de las preguntas que ustedes me han hecho. Detecté por ahí dos más frecuentes. La primera es si solamente a través de un banco se puede hacer un fideicomiso, y la respuesta es que en términos simples sí, solamente a través de un banco. Lo cierto es que en realidad es a través de una institución financiera, porque puede ser fiduciario una SOFOM, una SOFIPO, nivel 3 y 4, almacenes generales de depósito, una casa de bolsa, sociedades operadoras de fondos de inversión, etcétera, ¿sí? Pero el que puede operar todos los tipos de fideicomisos son los bancos únicamente. Los demás que acabo de decir son entidades financieras iguales que los bancos, son organismos totalmente regulados, por así decirlo, pero solamente pueden hacer fideicomisos de garantía y algunas excepciones por ahí de otro tipo de fideicomisos que permiten operar, por ejemplo, las casas de bolsa, no solamente de garantía, hacen otro tipo de fideicomisos también, pero no es motivo de este video. Entonces, en términos muy simplistas, sí, solamente puedes hacer fideicomisos a través de un banco o a través de una institución financiera en términos genéricos. Primera pregunta. La siguiente pregunta muy frecuente que detecté de todos ustedes es: ¿qué pasa si el banco quiebra? ¿Qué pasa si mi banco se va a la quiebra y yo tenía un fideicomiso ahí porque yo quise proteger mis bienes, ¿no? Bueno, la respuesta es que no pasa nada en realidad, al menos no jurídicamente. En términos operativos, pues sí puede ser un problema, ¿no? Porque, pues imagínate, si tu banco quiebra, pues seguramente es porque estuvo en concurso mercantil y ahí hay una figura que se llama el administrador cautelar, que opera solamente en instituciones de crédito, o sea, los bancos, y fue producto de la reforma financiera del 2014, y opera cuando un banco tiene problemas financieros independientemente del concurso mercantil, que es un juicio. Lo del administrador cautelar es un funcionario que mete el IPAF al banco para que no haya malos manejos cuando hay problemas financieros, en términos simples. Pero te quiero decir que, pues digo, en la operatividad puede ser que haya por ahí algunas broncas y eso, pero no va a haber problemas con tu dinero ni con tus bienes, por lo que ahorita te voy a demostrar. Entonces, si tu banco quiebra, llega la quiebra, por ejemplo, o se disuelve, se liquida, se van de México, no pasa nada con tus bienes. Puede que se alente la operación, van a ceder su cartera, te van a poner un fiduciario nuevo, obviamente para que siga operando tus bienes, pero no se van a perder ni se van a quedar con tus bienes. Los bancos son instituciones financieras con millones, miles de millones de dólares. Créeme que no le interesa tu casa de 1 millón de pesos, ni tu casa de 5 millones de pesos, ni tu departamento de 10 millones. No le interesa al banco. Es más, no se los puede quedar. Las instituciones de crédito, los bancos, tienen prohibido tener más bienes que aquellos indispensables para cumplir con su finalidad, que es captación de ahorro, entre algunas otras. Entonces, no te preocupes porque el banco no está interesado en tus bienes. De verdad, te lo digo francamente. Entonces, ¿por qué a veces se quedan con los bienes? Bueno, pues porque no pagas. Si tú no pagas y tú contrataste un crédito bancario, que eso es otra cosa, aquí estamos hablando de fideicomisos, no de préstamos, no de créditos, pero cuando no le pagas a un banco, obviamente que te va a embargar. Pero es que vaya, eso no lo haría un banco nada más, eso lo va a hacer todo mundo. Si tú le firmas a tu abuelita un pagaré y no le pagas, te va a demandar y te va a ejecutar, es decir, te va a embargar. Entonces eso no es de bancos nada más, eso lo va a hacer cualquier persona que no le pagues lo que tú mismo le firmaste, porque el que pediste el crédito fuiste tú. Pero cuando hablamos de este tema del día de hoy, son fideicomisos, no son préstamos bancarios, no son créditos bancarios. Entonces, segunda pregunta va en ese sentido. Y la otra pregunta que detecté yo en sus comentarios, ¿verdad? Fue el tema relativo a qué pasa si no se mueren las partes, ya no hay a quien devolverle los bienes, o desaparecieron. Ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué hace la institución financiera, el banco, con los bienes en caso de que no haya quien regresar o aplicar los bienes que estaban en el fideicomiso? Y la respuesta es más sencilla de lo que te imaginas. Hay un plazo que las leyes establecen para que el banco, si detecta inactividad en 3 años, si son bienes, los va a vender. Repito, no se los puede quedar. Esto es muy importante que lo entiendas en términos de confianza.
Como no se los puede quedar, los va a rematar para obtener dinero. Va a cobrar los honorarios que se hayan debido, pues obvio, ¿verdad? Porque pues si desaparecieron, puede ser que haya las partes, puede ser que haya honorarios pendientes y pues, tienen que ser pagados. Entonces, el banco va a rematar los bienes y con el producto del remate, lo que va a hacer es cobrarse los honorarios pendientes y el remanente lo va a mandar a una cuenta global y ahí va a dormir el dinero. Si pasado un tiempo no aparecen los beneficiarios, entonces se va a la beneficencia pública ese dinero. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante que se entienda porque la gente cree que el banco quiere tu dinero y créeme que no lo quiere, solamente si no le pagas, ¿sí? Ahora bien, algo importante, si es puro dinero lo que tiene el fideicomiso, no hay remate. Simplemente, si pasados los 3 años, no hay actividad, se rescinde el contrato, o sea, se da por terminado, el banco se cobra lo que se deba de ahí, de ese dinero, y el remanente lo manda a la cuenta global y, pasado un tiempo, se va a la beneficencia pública. Esas son las tres preguntas más frecuentes que yo me percaté en sus comentarios. Entonces, aquí tengo una pequeña presentación nuevamente, únicamente para fines ilustrativos y para recordarles cómo funciona el fideicomiso. Aquí tenemos del lado izquierdo al fideicomitente. El fideicomitente eres tú. Eres tú que dices, yo tengo 5 propiedades, ¿no? Y valen 10 millones cada una de ellas. Vamos a pensar en un patrimonio más o menos considerable, ¿no? Y quiero protegerlas. Me voy a deshacer de la propiedad, se la voy a transferir al banco. No te asustes, el banco no está interesado y como ya dijimos, pues, no tiene prohibido quedarse con tus bienes, ¿no? Entonces, transmites la propiedad fiduciaria al banco, se crea el patrimonio fideicomitido y el banco no va a hacer lo que él quiera, va a hacer lo que tú le instruyas expresamente. Entonces vas a decir, si a mí me demandan, ya no me pueden quitar esos bienes porque ya están en el patrimonio fideicomitido, ya no están en mi esfera patrimonial. Esto es muy importante. Ahora, el banco, ¿qué va a hacer? Lo que tú quieras. En el contrato tú le vas a decir, oye, fíjate que esos inmuebles son para rentas. Banco, réntalas. Y las rentas me las das a mí. Soy fideicomisario. De aquí del lado derecho, el número 3, yo seré fideicomitente y al mismo tiempo fideicomisario. Es decir, yo le digo al banco, ahí te van los inmuebles, réntalos y me das las rentas a mí, fideicomisario. ¿Sí? Hay muchas modalidades y muchas formas de fideicomisos. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, a la hora de mi muerte, quiero que le des 2 inmuebles a mis hijos, un inmueble a mi cónyuge y el otro inmueble a mis padres, por ejemplo, para después de mi muerte. El fideicomiso sobrevive, yo me muero y el banco cumple con las obligaciones que yo dejé en vida. Eso es un fideicomiso sucesorio, es un ejemplo de fideicomiso sucesorio. Como te das cuenta, al banco no le interesa quedarse con tus bienes. ¿Por qué? Porque tiene instrucciones expresas. Si él se quedara con los bienes, caería en un incumplimiento contractual y le van a caer sanciones por todos lados, y incluyendo administrativas, penales, civiles, demandas, juicios, hasta cárcel para los funcionarios bancarios. Es muy peligroso eso, por eso no van a ocurrir ese tipo de cosas. Y bueno, así es como está este tema. El fiduciario es el banco, como ya lo dijimos, y en otros casos de fideicomisos de garantía, otro tipo de instituciones financieras, pero al final son instituciones financieras. En México no existe el fideicomiso administrado por una persona como tú y yo o como una empresa normal. No existe eso en México. Solamente a través de un banco y en algunos casos de otro tipo de instituciones financieras. Y el fideicomisario puedo ser yo, puede ser un tercero, puede ser quien yo designe y va a tener su régimen fiscal, va a recibir los beneficios conforme a lo que yo establezca en el contrato, etcétera. Pero es muy importante decir que es un contrato tripartita, en donde puede echar a andar el contrato el fideicomitente y el fiduciario, pero en algún momento va a haber fideicomisario, ¿sí? Mientras a la hora de la firma exista el fideicomitente y el fiduciario, el contrato existe, aunque después designes a los fideicomisarios o fideicomisario en acto posterior, incluyendo yo mismo o a un tercero. Ahora bien, me voy a pasar al fundamento de lo que les estoy platicando en este video. Primero me voy a ir al tema de
¿Qué pasa si tu banco quiebra en un fideicomiso? Vamos a ver qué dice el artículo 79. ¿De qué ley? De la ley de instituciones de crédito, o sea, la famosísima ley bancaria, como le dice mucha gente. En las operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración o custodia, las instituciones, o sea, los bancos, abrirán ¿qué cosa? Contabilidades especiales por cada contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o disminuciones por los productos o gastos respectivos. Invariablemente deberán coincidir los saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la institución de crédito con los de las contabilidades especiales. En ningún caso, lean bien esta parte, estos bienes del fideicomiso estarán afectos a otras responsabilidades que las derivadas del fideicomiso mismo o las que contra ellos correspondan a terceros de acuerdo con la ley. ¿Qué significa esto? Que el banco no puede tocar los bienes del fideicomiso salvo por lo que diga el contrato mismo, o a menos de que venga una demanda contra el fideicomiso, contra el fiduciario, ¿verdad? Para efectos de un pago que se deba, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si se demanda al fideicomisario y se le condena, no se pueden tocar los bienes del fideicomiso. Muy importante. ¿Por qué? Porque los bienes son propiedad del banco, no de los fideicomisarios, no del fideicomitente. Por lo tanto, si demandan al fideicomitente, no le pueden quitar los bienes, porque es propiedad del banco. Si demandan a los fideicomisarios, no pueden quitarles los bienes porque no son propiedad de los fideicomisarios, sino del banco. ¿Cómo podría aplicar esto? Cuando se demande al banco para efectos del fideicomiso determinado, por algún pago que se deba. En ese caso sí, pero no estás demandando ni a los fideicomisarios ni al fideicomitente. Estás demandando al banco actuando en el fideicomiso concreto. Esto es muy importante decirlo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy fideicomitente y fideicomisario en un fideicomiso inmobiliario. Aporto un inmueble y de repente ese banco yo le digo, oye, fiduciario, ¿sabes qué? Renta, renta ese edificio que te puse en el fideicomiso a Juan López. Y entonces le da un arrendamiento el banco de ese edificio a Juan López. Y de repente llega un incumplimiento de nuestra parte, es decir, del banco, actuando en el fideicomiso concreto. Juan López demanda al banco respecto de ese arrendamiento concreto. No me demanda a mí, demanda al banco actuando en ese fideicomiso respecto de ese inmueble que fue dado en arrendamiento. En ese caso, señores, ahí sí, como el demandado es el propietario del bien inmueble, que está afecto en fideicomiso y que es propiedad del banco, ahí sí entonces aplicaríamos esto que está aquí, que dice las que contra ellos correspondan a terceros de acuerdo con la ley o conforme a contrato, ¿no? Es muy importante entender esto, que no me pueden, bueno, si me demandan a mí, no me pueden quitar los bienes. Tendrían que demandar al banco que actuó en ese fideicomiso concreto. Entonces, como se dan cuenta, si el banco quiebra, no pasa nada con los fideicomisos porque tienen contabilidades especiales. Es decir, la contabilidad general del banco es una y las contabilidades de los fideicomisos son otras. El siguiente fundamento legal que les quiero dar es el artículo 61 de la misma Ley de Instituciones de Crédito que establece el tema de la cuenta global que yo les había dicho hace rato, que está aquí abajo. Pero antes me voy a ir a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para mostrarles el tema de qué ocurre cuando, no hay a quien devolver los bienes una vez que desaparecieron las partes, ¿no? O murieron, por ejemplo, y no se dijo otra cosa en el fideicomiso, o se murieron todos, de plano, se murieron todos, ocurrió algo desastroso y murieron todos. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos. Y aquí me voy a ir al artículo. Denme un segundo nada más para poderlo ubicar aquí. Aquí lo tenemos, artículo 392 bis. Fíjense lo que dice.
En el supuesto de que a la institución fiduciaria no se le haya cubierto la contraprestación debida, o sea, no le pagaste los honorarios al banco por la administración del fideicomiso, por un periodo igual o superior a 3 años, el banco podrá darlo por terminado sin responsabilidad. Es decir, si el banco dice, oye, llevan 3 años que no me pagas, el banco puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a terminar el contrato, a cancelarlo ya, definitivamente, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa con los bienes? Porque acuérdate que son propiedad del banco. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el banco deberá notificar al fideicomitente y al fideicomisario su decisión de dar por terminado el fideicomiso por falta de pago de las contraprestaciones debidas por su actuación como fiduciario y establecer un plazo de 15 días hábiles para que los mismos puedan cubrir los adeudos según corresponda. Hasta ahí tenemos el caso de que sí existen, sí están presentes las partes. Vamos a ver qué más dice. En el caso de que transcurrido el citado plazo no se hayan cubierto las contraprestaciones, por X o Y motivo, el banco transmitirá los bienes o derechos en su poder en virtud del fideicomiso al fideicomitente o al fideicomisario. Ya vieron cómo no se los puede quedar según corresponda. Y ahora, en el evento de que después de esfuerzos razonables el banco no pueda encontrar o no tenga noticias del fideicomitente o fideicomisario para efectos de lo anterior, y siempre que haya transcurrido el plazo señalado, o sea, de 3 años, estará facultado el banco para abonar los referidos bienes cuando estos se traten de recursos líquidos, o sea, de dinero entre las opciones disponibles que maximicen la recuperación a la cuenta global del banco a que se refiere el artículo 61 que ahorita vamos a leer de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuyo caso los mencionados recursos se sujetarán a las disposiciones de la citada cuenta global. Tratándose de bienes que no sean recursos líquidos, la institución sin responsabilidad podrá enajenar los mismos, o sea, rematarlos, sacarlos a venta y convertirlos en dinero, o sea, te los vendo para yo obtener dinero, como les dije hace rato, para posterior abono en la cuenta global en los términos ya señalados, ¿no? Contra los recursos líquidos, o sea, el dinero que se obtenga, podrán deducirse los gastos relacionados con la recuperación, o sea, el banco se cobra todo lo que le costó este proceso y lo que le debían y el remanente producto de la venta de los bienes, entonces los manda a la cuenta global. Eso es lo que tiene que hacer el banco cuando no encuentra a nadie por cualquier motivo, ya sea porque se hayan muerto o porque simplemente se hicieron los occisos, ¿no? Finalmente, el banco tiene como garantía el hecho de que le van a pagar honorarios porque tiene los bienes en propiedad. No se los podrá quedar, pero al menos los podrá rematar para cobrarse lo que se debe y el remanente pasarlo a una cuenta global. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos concretamente. Vamos a ver, nada más déjenme ubicar bien el punto exacto. Vamos a ver. Por aquí está. El principal y los intereses de los instrumentos de captación, o sea, cuentas bancarias, que no tengan fecha de vencimiento o de inversión inclusive, o bien que teniéndolas se renueven de forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de 3 años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros, o sea, no hubo movimientos en la cuenta del fideicomiso o inclusive en tu cuenta bancaria que no se reclamó, no está vencida, pero no hay movimientos, ¿qué pasa? Si esto ocurre por 3 años, después de que se haya dado aviso por escrito en el domicilio del cliente, con 90 días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución. Es decir, lo retira de tu cuenta y lo abona a una cuenta genérica, una cuenta global, haz de cuenta, después de que no apareciste y pasaron 3 años y no diste noticias de vida alguna. No se considerarán movimientos los cobros de comisiones que realicen los bancos, ¿no? Ya ves que luego te descuentan automáticamente comisiones, manejos de cuenta, etcétera, que creo que eso ya no existe, pero en realidad una vez que te cobren eso, independientemente de ello, eso no se considera movimiento, sino movimiento se considera lo que tú le hagas a tu cuenta, ¿no? Si no hay movimiento, entonces se van para una cuenta global. Después vamos a ver aquí que dice los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo sin movimiento en 3 años a partir de que se depositen en la cuenta global. Fíjense,
Si vuelven a pasar 3 años en la cuenta global y nadie vuelve a reclamar, o sea, ya van 6 años de congelamiento, de que no se movió la cuenta para nada, entonces dice aquí, cuyo importe no exceda por cuenta el equivalente a 300 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Ahí está el fundamento de por qué el banco, aunque quiebre, aunque desaparezcan las partes del contrato, no se va a quedar con tus bienes. ¿Ya viste? Aquí tienes tú el mismo fundamento legal. Los bancos estarán obligados a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre en que se cumpla el supuesto previsto, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? 300 días de salario mínimo, ¿qué es esto, no? Y bueno, pues esas son las cuestiones que ocurren cuando se hacen este tipo de operaciones, cuando desaparecen las partes, cuando el banco quiebra, en fin, es las dudas que más frecuentemente ustedes me han hecho saber.